hubieron personas que han estado mandando evidencias, pero dejan de mandar evidencias. ¿Por qué? Porque se aquieta, se aquieta. Tienen que tener mucho cuidado. Por eso es importante que el mensaje se enraíce, que se vuelva parte de nuestra naturaleza, para que podamos hacer la evangelización continua, continua, ¿sí? A veces somos como bombillos, prenden y apagan, prenden y apagan, prende y apagan, ¿sí? Pero tenemos que ser como una antorcha encendida, que seamos continuos cada día. Amén. Vamos a hacer una oración todos juntos. Voy a pedirle por favor al pastor Noé que nos acompañe con una oración para iniciar. Y hoy vamos a estar como título, el mensaje se llamará No temas a los hombres y obedece a la palabra de Dios. Ese va a ser el título del mensaje de hoy. No temas a los hombres y obedece a la palabra de Dios. Oremos, por favor. Bendito Dios, gracias que por estar en comunión con mis hermanos, que no importan las distancias ni regiones, Señor, que nos has dado un corazón dispuesto para estar en tu ministerio, Señor. En esta noche te pido, te suplico, Señor, abras nuestras mentes para que podamos entender, comprender, discernir las palabras, podamos desmenuzar tu palabra, Señor, y así de esa manera poder dar las buenas y las buenas nuevas a todo tu pueblo, Señor. Prepara este ministerio, Señor. Prepara a cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ya no es indecisión de nuestra parte. Señor, no nos abandones en este ministerio, Padre. Ayúdanos a enraizar la palabra en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros ministerios, Señor. Haz que tu pueblo hable, que tu pastor hable, Señor, que nos ministre la palabra para que podamos entenderla. Bendito seas, Señor, y gracias por tenernos en tu presencia. Y hágase más tu voluntad que la de nosotros. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el evangelismo, pero también sobre el estado espiritual de una persona, ¿sí? Que puede tener muchos temores a muchas cosas. Entonces, a través del mensaje, ustedes van a poder identificar el estado espiritual hacia lo que es el campo del evangelismo. Recuerden que cuando compartimos un mensaje en este grupo, tenemos que ser muy cristocéntricos y bibliocéntricos, ¿sí? Y esto es para los maestros también que van a compartir mensajes en otros grupos o que de pronto les dan la oportunidad de compartir con otros pastores. Siempre es importante no compartir cosas que puedan generar polémicas o que puedan generar diferencias, ¿sí? Sino, si somos maestros para la evangelización mundial, nos concentramos en los temas que tienen que ver con la evangelización mundial. Amén, porque dentro de las iglesias muchas veces hay diferentes criterios, diferentes pensamientos, y podemos hacer que de pronto en reuniones de pastores personas se vayan del grupo y eso. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos en la corriente en la que debemos estar. Así que para todos los pastores y pastoras, cuando compartan el mensaje y Dios les permita dar testimonio en alguna sinagoga, es decir, en algún templo donde hay pastores y líderes, siempre concéntrense en el mensaje, concéntrense en compartir lo que es concerniente a la evangelización mundial y a cómo debe ser un discípulo de Cristo, cómo debemos vestirnos de la imagen de Cristo y concretamente en lo que es el camino de salvación. Amén. La escritura base del día de hoy va a ser Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Mateo 10, desde el versículo 26 al 33. Vemos cómo el diablo usa a los hombres para entorpecer la evangelización. Están sucediendo muchas cosas y se están levantando muchos movimientos, ¿sí? Y el diablo está utilizando un sistema en diferentes lugares para entorpecer la evangelización y que las personas no lleven a cabo
la obra del Señor. Vemos cómo en muchos países están prohibiendo el predicar en las calles, están prohibiendo predicar en las plazas. Y preciso la Biblia dice que anunciemos el Evangelio en las plazas, en las calles, en todo lugar, anunciemos el Evangelio. Pero el diablo está haciendo de las suyas, ¿sí? Así que nosotros tenemos que ser esos discípulos que nos levantamos y obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Si obedecemos la palabra del Señor, vamos a tener la guía del Espíritu Santo. Vamos a poder conducir muchas personas a los pies de Cristo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos lograrlo? Porque somos perseguidos. Si somos perseguidos, gracias amor, si somos perseguidos, ¿no obedecemos la palabra? ¿O si somos perseguidos, si obedecemos la palabra? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna situación que Dios nos ha permitido vivir para probar nuestro corazón. Pero hay unas situaciones más suaves, hay unas situaciones más duras. Y cada vez que nos adentramos más hacia el campo del evangelismo, cada vez que nos adentramos más hacia el campo del evangelismo, llamamos más la atención de Satanás. Quiero que sepan eso. Pero eso no es para tener miedo, ¿sí? A lo que nos pueda pasar. Eso no es para tener miedo a lo que nos pueda suceder. Todo lo contrario. Cada vez que entramos más al evangelismo y empiezan a pasar más cosas, eso nos muestra nuestro estado espiritual. Y quiero que, por favor, estén muy concentrados en este mensaje, porque es de parte de Dios para ustedes. Es de parte de Dios para sus vidas. Y creo que va a ser de gran bendición, ¿sí? Recuerde que mi propósito no es señorearlos ni nada de esas cosas. Mi propósito aquí es ser esa fuente de bendición que Dios ha permitido en este tiempo para que estemos juntos y que permanezcamos juntos y que no nos salgamos de la corriente del Evangelio. Entonces, ¿será que obedecemos la palabra si estamos en gran persecución y si pasan cosas? Quiero empezar con este testimonio. Primero, el testimonio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue perseguido todo el tiempo, todos los días. Buscaban para matarlo. Todos los días buscaban para encerrarlo. Todos los días buscaban para acusarlo falsamente. Todos los días buscaban la manera de cómo hacer que él cayera en alguna trampa. Es más, lo tentaban para que se equivocara, lo tentaban para que diera un mensaje equivocado. Y ahí estaban los fariseos todo el tiempo encima diciendo, este habla blasfemias, este es una herejía. ¿Saben una cosa? A Jesucristo lo veían como una plaga. Y a las personas que caminaban como el Señor Jesucristo también los veían como una plaga. Así de fuerte estaba la situación en el tiempo del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer para poder obedecer la palabra en medio de gran persecución es Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor somos, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, debemos vestirnos de la imagen de Cristo. Debemos vestirnos de la imagen de Cristo. ¿Qué es vestirnos de la imagen de Cristo? Vestirnos de la imagen de Cristo es tirar todo lo que no pertenezca a Cristo y que no sea de Cristo. Eso es vestirme de la imagen de Cristo. Es tirar todo lo que no sea de Cristo y vestirme de la imagen de Cristo. ¿Saben cuántas personas, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, dijeron que tenían superpoderes? ¿Cierto? Perdón, antes de la pandemia. Superpoderes en las redes sociales, superpoderes en la televisión, superpoderes en todas partes. Pero vino la pandemia y todos encerrados porque les daba miedo morir. Y cuando digo todos, no generalizo, porque hubieron hombres y mujeres de Dios que estaban dando la vida por aquellas personas que estaban a punto de morir, pero fueron y predicaron el evangelio a esas personas. Entonces, las pruebas
y las persecuciones evidencian cómo estamos vestidos, de qué estamos vestidos. Hasta las tentaciones pueden mostrarnos de qué imagen estamos vestidos. Si nos falta o si estamos fuertes, si estamos débiles, si estamos aferrándonos a la palabra. Noé pudo haber dejado y haber desistido de construir el arca. Realmente fueron 120 años. Esto fue algo extraordinario, ¿cierto? 120 años construyendo un arca, aferrado a una sola palabra. Ni siquiera Dios le habló dos palabras, solo le habló un evangelio: construye el arca para salvar al pueblo. Y durante 120 años se aferró y no paró, no se detuvo, no se detuvo en absolutamente nada. Así tiene que ser nuestra vida espiritual: aferrarnos a la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dado, aferrarnos a entender que Jesús es el Cristo y que tome lugar en nuestro corazón, que nuestro corazón haga clic con el Evangelio del Señor Jesucristo a tal punto que ya no nos importe ni siquiera lo que nos pueda pasar, lo que nos pueda suceder, a tal punto que hasta pensemos cuando meditamos: Señor, qué rico sería estar contigo en el cielo. Wow, sería algo maravilloso, sería algo precioso. Pero cuando no pensamos de esta manera, es porque de pronto hay muchas cosas que aún son terrenales, que nos impiden llevar a cabo la evangelización mundial. Por eso, mis hermanos, es importante que nos vistamos a la imagen de Cristo. Digan conmigo: debo vestirme a la imagen de Cristo. Perdón, ¿quién está pendiente de los micrófonos para apagarlos? Ok, entonces por favor colabórame. Ok, entonces repita conmigo: debo vestirme a la imagen de Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida, con tal de alcanzar a Cristo. Pedro tuvo muchas falencias también. Pedro tenía miedos, así como todos hemos tenido miedos. Los discípulos del Señor también tenían miedos. Yo he visto muchos discípulos que salen a evangelizar y entonces yo los analizo y les predican a algunas personas que se ven como suaves, ¿cierto? Pero yo siempre los miro y no agarran para donde están las personas que están así como duras, como con caras de gruñones, allá no van. ¿Por qué será? porque piensan, porque piensan que de pronto los van a tratar mal, o piensan que de pronto los van a despreciar, porque piensan que de pronto les van a decir algo, o temen inclusive a ser rechazados. Temen, inclusive pueden temer a ser rechazados. Ni siquiera lo que les pueda pasar. Solamente dicen: no, pero es que este no me escucha, este no me va a poner atención. ¿Qué importa si no le pone atención? Todas esas cosas ustedes tienen que superarla a tal punto que vean a cualquier persona y que todas las personas se conviertan en esa misión que ustedes tienen, en esa misión que Dios les ha establecido. Los discípulos lo entendieron. Los discípulos les gustaba cargar canastillas con pescado y con pan. A los discípulos les gustaba hacer mandados. Todo lo que fueran mandados: vayan y preparen la mesa, sirvan el pan, ¿sí? A los discípulos les gustaba ser parte de los milagros también. Jesús les decía: vaya y allá donde está la asna, el burrito de aquella asna, y lo preparan, digan que yo mandé. Ellos siempre estaban con esa curiosidad de los milagros. Bueno, allí en el burrito de asna, yo creo que decían: vamos a ver qué dice el dueño, a ver si el dueño está conectado con nuestro maestro. Y todo salía, hasta Pedro allá sacando la moneda para pagar el impuesto, ¿cierto? La moneda del pez. Ellos siempre estaban rodeados de milagros y siempre estaban rodeados de señales del cielo, porque caminaban con el Señor Jesucristo. Pero había algo que estaba sucediendo aquí, que cuando vino la prueba y cuando vino la persecución hacia ellos, ellos lo negaron totalmente. Lo negaron totalmente. Y lo más curioso es que ellos habían caminado con el Señor Jesucristo durante 3 años y habían estado con Él y nunca les había pasado nada. Y cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, salieron corriendo porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? A través de la enseñanza vamos a ir punto por punto
mirando por qué ellos tenían miedo. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer en este momento y que quiero que la pongas como un punto número uno. Si eres perseguido, ¿vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Sí o no? Noé obedeció, fue perseguido. Abraham fue perseguido y obedeció. Moisés fue perseguido y obedeció. Hubieron miedos, sí hubieron miedos, pero lo superaron. Yo fui perseguido, pero obedecí también. Y quién sabe cuántas cosas más faltan. Y ustedes también. Entonces, Dios nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a concentrarnos en este capítulo constantemente. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Una paloma no alborota a nadie. Presten atención. Una paloma no alborota a nadie. Entonces Dios quiere que nosotros, en medio de los lobos, seamos como palomas, como el Señor Jesucristo era. El Señor Jesucristo no vino a alborotar a la gente. Lo que pasa es que la gente se alborotaba, pues por lo que había en él, por la designación que había en él, por la gran comisión que él tenía que cumplir, ¿cierto? Estaba en medio de muchas tinieblas, pues obviamente que iba a haber una acción en contra del Señor Jesucristo. Pero el Señor nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. ¿Y cómo ustedes se pueden imaginar una oveja en medio de un lobo? Perdón. ¿Se imagina un rebaño de lobos y que entre una ovejita? Si esa ovejita pensara y si esa ovejita se imaginara todo lo que le va a pasar, ni siquiera se metería allá, ni siquiera entraría. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Es decir, de que el Señor no nos está diciendo, eviten los lobos, ¿no? No, no nos envió para que evitáramos los lobos. Nos envió en medio de ellos. Así como tampoco envió a Daniel para que evitara el horno de fuego. Lo envió en medio, perdón, que evitara el foso de los leones. Lo envió en medio del foso de los leones, ¿cierto? Tampoco mandó a Sadrach, Mesach y Abednego para que evitaran el fuego, sino que los envió en medio del fuego. Tampoco evitó que Abraham fuera al desierto, sino que lo envió al desierto. Tampoco evitó que Noé creciera en medio de una generación de mucha maldad, sino que lo envió a construir el arca de la salvación en medio de todas esas personas que continuamente sus pensamientos eran solamente el mal. Entonces debo entender esto, que el Señor Jesús nos ha enviado en medio de lobos. ¿Saben una cosa? Dios fue el que envió a José en ese viaje de peregrinación para que llegase hasta Egipto, para que pudiera salvar a su pueblo. También Dios fue quien envió a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego a Babilonia. Y allí estuvieron cautivos. ¿Pero para qué los envió? Para que salvaran al pueblo. También fue Dios quien levantó una tormenta y una tempestad en medio del mar porque Jonás tenía que cumplir con la voluntad y con el propósito de Dios. Y allí abrió un pez su boca y se lo tragó. ¿Y hacia dónde lo envió? Hacia Nínive. Entonces, Dios siempre hace con nosotros lo que Él quiere en su soberanía. Por eso nosotros tenemos que ir en ese plan absoluto y en esa corriente, en esa corriente. En estos días escuchaba a mi pastor y decía, el punto de todo esto no es que no es que se llenen tanto de enseñanza. Escuchen aquí, por favor, porque esto les va a hablar mucho. Y con esto no voy a decir que no sigan aprendiendo. El punto de todo esto no es que se llenen tanto de enseñanza, 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 enseñanza. El punto de esto no es que anoten todo y todo lo anotan, todo lo anotan, todo lo anotan, todo lo anotan. El punto tampoco de esto es que todo lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten. El punto de todo lo que estamos haciendo de conocer a Cristo es encontrar la corriente.
La corriente, la corriente. Si anoto mucho, y anoto, 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 y escribo, y escribo, y escribo, y escribo, y repaso, y repaso, y repaso, y repaso, y memorizo, 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 y enseño, y enseño, y enseño, pero no tengo la corriente, quiere decir de que algo está sucediendo. Por favor, yo quiero que usted entienda estas palabras, porque estas palabras sé que muchos las necesitan en este momento. Podemos estar enseñando mucho, pero si no tengo la corriente del evangelio, quiere decir que todavía no he entendido quién es Jesús el Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque puedo tener ya mucho conocimiento acerca, ya sé, Jesús, claro, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hasta digo, no, es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote y es el verdadero profeta. No, y mira, que ya me sé hasta los 6 estados del no creyente y hasta ya memoricé las soluciones humanas. Y hasta ya sé también cómo dirigir el estudio de la aceptación y las 7 bendiciones de los creyentes. ¡Wow! Y no te imaginas que memoricé también la oración 393. Y hasta ya entendí todo lo que tiene que ver con el trono celestial. Yo puedo memorizar todo esto. Puedo memorizar todo esto e inclusive ver a Jesús con mis propios ojos, pero no ir en la misma corriente que él, como los discípulos. Con sus propios ojos lo veían, pero no iban en la misma corriente que él. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante lo terrenal que las cosas del reino. Y con eso no quiero decir que lo que Dios le ha dado como administrador en esta tierra sea malo. Pero cuando tú lo tienes todo y no te falta nada en esta tierra, pero no vas en la misma corriente del Señor Jesucristo, todo lo que tienes realmente no sirve para nada. Es simplemente materia prima, no es más. Pero cuando todo lo que tienes lo metes en la corriente del evangelio y te das cuenta que lo más importante es la evangelización mundial, entonces todo toma sentido. Los carros toman sentido, las casas toman sentido, las propiedades toman sentido, los negocios toman sentido, la vida empresarial toma sentido, la vida ministerial toma sentido, todo toma sentido. Hasta mi propia vida toma sentido porque ya no voy a tener miedo ni siquiera de perder absolutamente nada. Siempre en Cristo nunca va a haber pérdida, jamás. Graves en eso. Ni aún en la propia vida, nosotros no perdemos, ni siquiera morimos. Nosotros nos mudamos al cielo, porque no morimos. Tenemos es una mudanza. El día que ya cierren nuestros ojos aquí, pues nos mudamos, es una mudanza. No es que, ay, que te mueres. No, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Entonces, tú no vas a morir nunca. Así que esa felicidad debería estar en ti. No tienes que sentir miedo de nada. ¿Quién te va a matar? Nadie. Yo creo que usted medite en eso. ¿Quién le puede matar? ¿Quién? ¿A Jesús quién lo mató? El diablo pensó que lo había matado. No, el diablo no nos puede matar. El diablo no nos puede quitar la vida. Nosotros tenemos una vida que es eterna. Es una vida temporal. Nuestra vida es eterna. El diablo no puede matarnos. Así que no tienen que tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. También es importante entender cómo viven aquellas personas que desobedecen. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 17. Allí leámoslo, por favor. Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. En sus sinagogas os azotarán. Dice, y guardaos de los hombres, perdón, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Hay personas que ven venir el mal y simplemente desobedecen, no se aferran a la palabra. Y hay personas dentro de las iglesias que lo que hacen es azotar y herir a aquellos que llevan el evangelio. Entonces nosotros tenemos que verificar de qué grupo somos. Aquí dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. Las sinagogas
eran dirigidas por parte del mismo pueblo de Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Los estaban entregando en las sinagogas. ¿Y qué les dirigían las sinagogas? Aquellas personas que tenían conocimiento también de la palabra. Así que en estos tiempos va a haber algo tan fuerte que aún las iglesias y los hermanos se van a entregar unos contra otros. Y van a empezar inclusive hasta a maldecirse. Presten atención, por favor. Aquí, todos poniendo atención. Se van inclusive a levantar el uno contra el otro. Entonces no tenemos que tener temor ni siquiera de las iglesias que se puedan levantar contra nosotros. Deben experimentar esto. Miren, yo a todos los lugares donde voy, al principio siempre tenía miedo. Uy, no, pero qué tal que vaya allí y que este mensaje que de pronto empiecen a pensar mal de mí. Ya no me importa, con tal de que predique a Cristo correctamente, como lo dicen las Sagradas Escrituras, y con tal de que guíe a los pastores a Cristo de la manera que lo enseñó Jesucristo, Él me va a defender. Pero ¿qué tengo que tener presente? Que me pueden inclusive entregar, me pueden inclusive poner en medio de un grupo de pastores y se puede levantar un líder espiritual y decir, ese es un hereje. Ese es un hereje. Ese, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Hasta me pueden tratar de endemoniado. No importa. El Padre está feliz de que prediquemos a Cristo. Y el Espíritu Santo está más feliz. Entonces, deben tener presente esto. Que Dios, Jesucristo, nos envió en medio de lobos y por segundo también deben tener presente de que inclusive los mismos concilios, ay, esto es algo muy importante, mi hermano y mi hermana. Los mismos concilios y los mismos pastores que nos puedan rodear se pueden inclusive levantar contra nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aún los gobernantes, fe también. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. También las religiones del mundo van a tratar de odiarnos. Ahí está, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto es algo tremendo. Los gobiernos nos van a llegar a aborrecer. Ya todo se está alineando para eso. A nivel mundial, ustedes saben todo lo que está pasando en el comunismo, cómo todo se está alineando y cómo están volviendo una sola religión a nivel mundial. Y están diciendo todos los caminos conducen a Dios. Entonces, las falsas religiones, para ya no pelear, entonces consideran a Cristo como, bueno, entonces en lo que nosotros creemos ese es Cristo. Entonces, para el católico o para la persona religiosa, en lo que cree, eso es Cristo. Si cree en una vaca, entonces la vaca es Cristo. Si cree en una imagen, entonces la imagen es Cristo. Y a eso le llaman Cristo. Y si no creemos en esto, entonces se van a levantar contra nosotros. ¿Por qué? Porque la religiosidad se levanta contra aquellos que llevan el evangelio verdaderamente. Y hoy en día, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan algo. Todas las iglesias a nivel mundial, la mayoría, están llenas de mucha religión, está llena de mucho misticismo, está llena de muchas cosas que no son las cosas que el Señor Jesucristo enseñó y están haciendo las cosas que Jesús nunca mandó. Entonces, claro, nosotros llegamos con el evangelio y nos estamos preparando y es como alborotar un avispero. ¿Por qué? Porque estamos en el movimiento de la restauración mundial de todas las iglesias de las 237 naciones de la tierra. Iglesias que estaban solamente sumergidas en el yo, iglesias que estaban sumergidas solamente en Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11, iglesias que estaban sumergidas eran en predicar solamente a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Pedro, a Pablo, pero realmente no nos estábamos aferrando a Jesús y yo era una de esas iglesias. Yo era una de esas iglesias. Me pongo como ejemplo. Y pues la verdad sentí mucha vergüenza porque había leído la Biblia muchas veces y había estudiado demasiado las Sagradas Escrituras y muchos estudios, pero estaba muy desviado. Estaba muy fuera de lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Entonces,
vamos a encontrarnos la vida de los religiosos que se van a levantar contra nosotros de la misma manera que se levantaron contra el Señor Jesucristo. Pero no tenemos que temer ni al gobierno, ni tenemos que temer a las falsas religiones, ni tenemos que temer a los concilios, ni tenemos que temer a nada de estas cosas. Al que tenemos que temer es al Señor Jesucristo. Espero que usted diga un amén allí con todo su corazón y con toda su fuerza. En la familia también. Mateo capítulo 10, versículo 21, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces, debemos tener presente de que aún en la familia también muchos quizás nos van a aborrecer y nos van a odiar. Así tenemos que preparar a los discípulos de la iglesia, que ellos sepan por qué. Porque si ellos no saben esto, cuando venga ese ataque, entonces simplemente van a decir, no, yo mejor como que no vuelvo a este lugar o no hago más esto porque mi familia se me levanta. Pero si ellos saben que Jesús dijo que esto va a pasar, ellos van a tener más fuerza y no les va a importar lo que les pueda pasar. Satanás está tratando de detener la iglesia para que no evangelicen. Satanás está tratando de parar la obra del evangelio. El versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mire esa persecución. Está tratando de parar. Ya tenemos, por ejemplo, en China ya no permiten el evangelio. Eso es algo tremendo. En Corea del Norte, solamente con que usted muestre un versículo, le meten cadena perpetua en Corea del Norte. Así se está poniendo todo a nivel mundial. En Europa, el evangelio está perdiendo mucha fuerza, tanto así que usted le dice a una persona, Dios te bendiga, y les parece algo raro, algo extraño, algo tremendo. Y lo mismo está sucediendo en Colombia. En Colombia, muchos hablan de gran avivamiento, del avivamiento, pero las almas se están perdiendo. En algún momento me encontré con un hombre de gobierno, él es un pastor, y está allí en un edificio del gobierno aquí en Bogotá, y está rodeado de mucha gente, y nos sentamos en una mesa, y entonces le hice esta pregunta, pastor, ¿usted disfruta el evangelio? Y dijo, sí, claro, yo manejo muchos jóvenes, yo dirijo más de tantos jóvenes a una iglesia muy grande. Y yo le dije, wow, qué tremendo, qué tremendo. Y me dijo, estos jóvenes me los entregaron un tiempo atrás. Y ha ido creciendo el grupo. Le dije, qué tremendo. Le dije, ¿qué es el evangelio? Y no sabía responderme. Me respondía muchas cosas. Es poder de Dios para salvación, es una vida nueva en Cristo. Y yo seguía, ¿qué más es el evangelio? Dijo, no, el evangelio son muchas cosas. Le dije, no. El evangelio es uno solo. Uno solo. ¿Saben por qué nos dicen evangélicos? Porque debemos conocer el evangelio. ¿Saben por qué nos dicen cristianos? Porque debemos seguir las pisadas de Cristo. Y le dije, en todo este edificio que tú trabajas para el gobierno, que ponen leyes en contra de la iglesia, que hacen esto en contra de la iglesia, ¿tú has evangelizado a estas personas? ¿Te has dedicado tiempo completo de lleno cada vez que puedes a hablarles del evangelio para que el velo de ellos se caiga y que ya no estén sacando estas leyes y que estén haciendo estas cosas? En ese momento yo vi cómo abrió sus ojos y se entristeció también, porque se dio cuenta que estaba encerrado solamente en enseñar, allí en el templo, en enseñar, en crear un movimiento dentro del templo, pero él mismo no estaba teniendo las respuestas del evangelio. Entonces, mis hermanos, Jesús le enseñó a sus discípulos a que ellos mismos tuvieran las respuestas del evangelio. Y una de las respuestas del evangelio es no tener miedo a los que matan el cuerpo. Eso es una respuesta. ¿Saben una cosa? El Señor Jesús cogía a sus discípulos y les decía, bueno, nos vamos para tal parte. Y el Señor sabía lo que ellos sentían. ¿Por qué? Porque ellos le decían, Señor, pero vamos a ir otra vez allá, si allá buscan para matarnos. ¿Por qué creen que los llevaba para allá? Porque ese era el entrenamiento. El entrenamiento de un discípulo es llevarlo donde nadie quiere ir. Por favor, pastores, agarren esas palabras. El entrenamiento de discípulos es llevar a los discípulos a donde nadie quiere ir.
El entrenamiento de discípulos es que hablen lo que nadie quiere hablar. Y el entrenamiento de discípulos es que hagan lo que nadie quiere hacer. Es la única manera de empezar a vestirlos de la naturaleza del Señor Jesucristo. Es la única manera de empezar a vestirlos de la imagen del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se van a levantar estos discípulos que no tienen miedo a la muerte? Cuando nosotros mismos nos levantamos y les mostramos que nosotros no le tenemos miedo. ¿Cómo podemos levantar esos discípulos que se parezcan a Jesús cuando ellos ven a Jesús en nosotros? ¿Y para qué hablen de Jesús cuando ellos escuchan a Jesús en nosotros? No podemos levantar discípulos que sean como Jesús, que hablen como Jesús y que hagan lo que Jesús hacía y que se vistan de la imagen de Cristo si nosotros mismos no estamos vestidos de la imagen de Cristo. Hay muchos pastores que tienen muchos miedos y muchos temores. Hay muchos pastores que tienen terror de no tener economía. Tienen terror. Y no hacen la obra de Dios por la preocupación a la economía. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces nosotros tenemos que tirar todos los temores. Vestirse de la imagen de Cristo es tirar todo lo que no sea de Cristo y ponerme la vestimenta del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa vestimenta? Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vestirme de la imagen de Cristo es ser de la misma manera que el Señor Jesucristo es ir en su misma dirección. Por eso allí dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí hay algo muy importante. Analicen las palabras del Señor. Le dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué les está diciendo? Por más de que busquen para matarlos, por más de que busquen hacerles daño, hasta que no acaben la obra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hasta que Él venga, no pasará nada. ¿Estamos aquí todos? Nada va a pasar. Entonces Satanás está tratando de detener la obra y nosotros tenemos que levantarnos como esos discípulos. Mi pregunta es, por ejemplo, no hemos tenido como 2 clases. En esas 2 clases que no hemos tenido, ¿usted cómo se ha sentido? ¿Usted a qué se ha dedicado? ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Si hemos tenido clases donde usted de pronto se ha encendido como un fosforito y como un fueguito así, una llamita, y empieza y evangeliza a uno, y evangeliza al otro, y evangeliza al otro, y ya pasa los 3 días, 4 días, ya no evangeliza a nadie, quiere decir que se le apaga la mecha muy rápido. ¿Qué tiene que hacer? Que su llama sea más fuerte. Que su llama sea más fuerte, cada vez más fuerte, para que nunca pare de llevar el evangelio. Así tiene que ser. Ese fuego que no para, esa boca que no calla. Así que cuando seamos perseguidos, debemos recordar lo siguiente. Cuando seamos perseguidos, debemos recordar lo siguiente. Que Jesús también fue perseguido. Mateo capítulo 10, versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Miren, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Está diciendo, a mí me llamaron Belcebú. A ustedes lo van a llamar más cosas todavía. Estamos aquí, el Señor duró 3 años, lo llamaron Belcebú. Nosotros, algunos duran 10 años, otros 20 años, otros 30 años, otros 40 años en el ministerio. Hasta diablo les pueden decir. Al Señor le dijeron prácticamente diablo. Entonces dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, cuando seamos perseguidos, debemos recordar siempre de que el Señor también Jesús, de que el Señor Jesucristo también fue perseguido. Todas las cosas ocultas que estén en contra de ustedes serán reveladas algún día. Algún día. Por lo tanto, no tienen que temer absolutamente en nada. Pueden haber cosas ocultas allí en contra de ustedes. Pueden haber cosas que el mismo diablo está preparando en contra de ustedes
trampas, engaños, situaciones dolorosas, situaciones duras, pero todo eso va a salir a la luz. El Señor Jesucristo aquí en la Escritura, que les está hablando acerca de todo lo que les puede pasar, de que van a pasar las mismas cosas que ellos pasaron, de que van a haber cosas ocultas que van a tener preparadas para tratar de destruirlo, como lo destruyeron, de destruirnos como lo destruyeron a él. Dice que no tenemos que temer porque esto va a salir a la luz. Miren lo que dice el versículo 25 y el versículo 26. Unamos estos dos versículos. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Pero ¿en pos de qué está hablando el Señor Jesucristo estas palabras? En pos de la persecución, en pos de las cosas ocultas que el diablo está preparando allí y sus maquinaciones para tratar de destruir la iglesia. Dice, todo esto va a salir a la luz, es decir, van a poder ver las cosas que el enemigo trata de hacer en contra de ustedes. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Esto es importante. Entonces, debemos recordar esto. El que difunde el evangelio tiene que hacerlo atrevidamente. Dice el versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Atrevidamente. Yo me acuerdo que uno de mis mentores en mi inicio de mi vida cristiana fue el pastor Gigi Ávila, al cual amo mucho y recuerdo mucho. Obviamente que también así como yo y como muchos, tenía muchas corrientes que de pronto hasta a la televisión le llamó el cajón del diablo y después resultó utilizando las cadenas de televisión para impartir el evangelio. ¿Por qué? Porque ese fue el crecimiento que él tuvo también. Pero cuando este hombre empezó, él era muy atrevido. Y cuando hablo de atrevido, no estoy hablando, no estoy usando esta palabra en una manera mala. No. A ustedes nunca le han dicho, yo por ejemplo cuando estaba en el mundo, yo recuerdo que muchos me dijeron, uy, qué atrevido es usted, ¿no? Pero me lo decían en la forma mala, ¿sí? Ahora, ser atrevidos es en la azotea. Hay que predicar el evangelio. ¿Qué dice el versículo 27? Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Sean atrevidos para llevar el evangelio. No paren. No paren. ¿Por qué? Porque a través de la luz del evangelio, ustedes van a sacar todas esas tinieblas que están allí ocultas en las diferentes regiones y van a salir a la luz. Esos brujos se van a convertir. Esas personas que están llenas de maldad, les va a resplandecer la luz del evangelio. Por eso no pueden parar, deben entender el sentido de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este versículo muchas veces lo hemos tomado para hacer sentir inclusive a la gente como, ay, lo que está ahí oculto en ti te va a salir a la luz y vas a ser avergonzado. No, el Señor aquí está hablando de que el evangelio tiene el poder para sacar las cosas a la luz, las tinieblas a la luz. El Señor no vino para hacer quedar en ridículo a la gente. El Señor no vino para hacer quedar en vergüenza a la gente. El Señor vino fue para salvarlos, para que a través de la luz del evangelio las tinieblas sean reveladas y que sean quebrantadas por el poder de la luz del evangelio. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Así que los que difunden el evangelio tienen que tener atrevimiento, deben tener temor de Dios, tener temor de Dios. ¿Qué es el temor? El temor me acerca. ¿Qué es el miedo? El miedo me aleja. El temor de Dios en nuestra vida significa que Él reina sobre nosotros. Él reina sobre nosotros. Y aún reina también sobre aquellos que nos persiguen. Preste atención a esto. ¿A qué se refiere esto? Que Él es soberano. Él es soberano.
Dice el versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero ¿quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿El diablo? Oh, Dios. Dios mismo. Así que, ¿qué está diciendo? No tienen ni siquiera que preocuparse por el infierno, porque yo soy el que soy, yo soy el que ordeno quién se va para el infierno y quién se va para el cielo. Y listo. No sé si me estoy haciendo entender. Yo soy el que he ordenado todos los caminos de la humanidad. Yo soy el que soy. Entonces, esta es la confianza que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Algunos están con temores hasta de morir. Algunos están con temores hasta de los que matan el cuerpo. Algunos están con temores hasta de ir al infierno. Todavía no han podido superar estas cosas. Tienen miedo al infierno, tienen miedo a la muerte, tienen miedo a lo que les pueda pasar, tienen miedo a que de pronto se les quiebra el negocio, tienen miedo a que de pronto se debilite esto, se debilite aquello. Siempre están con temores, con temores, con temores. Hay que vencer todos estos temores a tal punto que podamos disfrutar realmente de la vida del evangelio. Así tiene que ser. Incluso un gorrión está bajo el cuidado de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 29? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Está diciendo que aún Dios domina sobre los pajaritos, sobre los gorriones. A ellos no les pasa nada sin que Dios lo permita. Él mismo los cuida y él mismo los protege. Mire, Dios está tan pendiente de sus hijos y de nosotros que Dios tiene aún los cabellos. Mire, yo me mandé a cortar el cabello. Dios sabe cuántos cabellos me cortaron. Dios lo sabe. Dios mira nada más. Le cortaron tantos a mis hijos, a mi hijo, y lo dejaron como mucho sin pelo. Hasta de pronto dice eso, hasta lo dejaron mucho sin pelo, se cortó mucho el pelo. No sé si me estoy haciendo entender. Estoy alegorizando, estoy parafraseando, perdón, para que entiendan que el Señor le interesa hasta nuestro cabello. Hasta nuestro cabello le interesa. Él es tan hermoso que dice allí en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Saben que cuando tú naces, el Señor sabe cuánto cabello te dio? Y cuando tú terminas el peregrinaje en esta tierra, el Señor sabe también con cuánto cabello vas a terminar. Por eso muchos empiezan con harto cabello y ya después se empiezan a entrar estas entradas por aquí, estas entradas por aquí y se empiezan a quedar calvitos por aquí por encima. En cambio otros no, pero todo eso el Señor lo sabe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Presten atención aquí. ¿Qué significa que el Señor cuente sus cabellos? Está hablando de que el mensaje núcleo de ese mensaje, de ese versículo es, sí, el Señor cuenta mi cabello, qué bonito, el Señor cuenta mi cabello. No, el mensaje núcleo de ese mensaje, de este capítulo, es que Él nos cuida, que no tenemos que tener miedo, que Él nos protege, aún los cabellos los protege. No se le escapa nada. ¿Qué está diciendo en este capítulo? No teman a los que matan el cuerpo, no teman a nada. Yo cuido sus cabellos, cuido los pajaritos, lo cuido todo. Ni siquiera Satanás puede enviarlos al infierno, porque yo soy el que tengo el poder para echar a las personas, el alma, en el infierno. Yo soy. Nadie más lo tiene. Eso es lo que el Señor Jesús nos está hablando en este momento. Así que si reconocemos a Jesús delante de nuestros perseguidores, Él estará siempre con nosotros. Mira lo que dice el versículo 32 y el 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Jesucristo es no entender todavía quién es Cristo en mi vida. Hablar de Jesucristo es haber comprendido que Jesús es el Cristo. Si no estoy testificando, aún no ha tomado lugar el evangelio en mi corazón. Y no significa que no me haya salvado.
No significa que no me esté vistiendo de su imagen. Pero ya Jesús había salvado a sus discípulos, caminaba con sus discípulos, cuidaba a sus discípulos, oraba por sus discípulos, pero ellos todavía tenían muchos miedos y muchos temores. Hasta llegó un punto en que entrenaron con el Señor y entrenaron con el Señor cada día, y entrenaron y entrenaron y entrenaron. Y Jesús los sacaba al entrenamiento, al campo, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y el evangelio tomó lugar en ellos, a tal punto que un día lo negaron y salieron corriendo, pero ya después estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo muy hermoso. Así que debemos tener esta conclusión en nuestra vida, que podamos reconocer al Señor Jesucristo y que no tengamos temor de dar testimonio de Él. Que no haya temor. Salgan a las calles. Vayan a las universidades. Vayan a los hospitales. Vayan a las cárceles. No esperen que alguien les diga que vayan. El Señor los envió. Vayan. Vayan. Rescaten esas almas. Llévenlas a la iglesia donde ustedes están. Digan a sus pastores, pastores, mira, estas almas las gané para Cristo con el camino de salvación. Ahora mi pastor, le encargo por favor que me ayude allí a formarlas. Vayan, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué está hablando de todas las naciones? Todos los campos, que no falte ninguno. Eso es lo que significa todas las naciones. Todas las naciones significa todos los campos, todos los espacios, todas las habitaciones, todo, en todo lugar donde haya un alma, allí lleven el evangelio. Eso es lo que está hablando. Muchos piensan, todas las naciones, voy a ir hasta el otro lado, a la China, o voy a ir a Corea, ya están todas las naciones. No, todas las naciones es todos los espacios, todos los rincones donde haya una persona, allí están las naciones. Jesús les dijo, vayan y lleven el evangelio a todas las naciones, recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos ni siquiera fueron a lo último de la tierra. Los discípulos no fueron hasta lo último de la tierra, ni salieron de allí de la región. Pablo sí. Pablo llegó hasta Roma, hasta Italia. Pero los discípulos no. Los mataron a todos. Pero allí donde ellos estaban, dicen que habían judíos de todas las naciones de la tierra. Y les hablaron las grandes maravillas del Señor. Entonces, inclusive en tu país pueden estar todas las naciones de la tierra. Inclusive en tu barrio, en tu pueblo pueden estar allí todas las naciones de la tierra. Pero tienes que tener esa fuerza espiritual para empezar a ir a evangelizar, a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque aquellos que perseveran hasta el final recibirán gran victoria. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 22. Dice de esta manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la victoria. Esa es la victoria. La salvación. Por eso tienen que perseverar en este evangelio. No pueden desmayar. No pueden ser como personas, como una ola en el mar, que va así con fuerza, va así con fuerza. Escucha una palabra y se levanta con fuerza y se levanta con fuerza. Pero como no se aferra a ella todos los días, entonces luego la ola se desaparece. ¿Se han visto esas olas? Que vienen con gran potencia y ahí quedan. Y viene otra ola con gran potencia y ahí quedan. Tienen que tener la fuerza de la continuidad, que se repita cada día la evangelización a través de sus vidas, porque aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos, dice la Escritura, tendrán la victoria absoluta. Por eso el que pierda su vida por causa del Señor la hallará de nuevo. No tengan temor de perder sus vidas. Estoy yendo muy despacio para que cada palabra entre en su corazón. Si pierden su vida por causa del Señor, entonces la hallarán. Mateo capítulo 10, versículo 39. Ahí hay una respuesta absoluta. Dice, el que haya su vida la perderá. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es esto? Simplemente hablando que
para usted es más importante su vida, la perderá. Si para usted es más importante sus cosas, todo lo perderá. Si para usted es más importante lo suyo, todo lo perderá. Pero si para usted es más importante Cristo y lo demás, es como dijo Pablo, como basura. Pero no estoy hablando basura en tema familiar, no. Nuestros hijos son un gran tesoro. Estoy hablando de temas de este mundo materiales que nos gusta, que nos roba el tiempo, nos quita ese tiempo que deberíamos estar dando nuestras vidas por lo que Jesucristo hizo. Entonces, cualquiera que, escuchen, le voy a leer, y el que haya su vida, la perderá. Aquel que dice, ay, ahora sí estoy bien, ya la perdió. Ay, ahora sí, ya no, ya, qué chévere, me siento súper, mi cuenta bancaria, mis negocios están yendo bien y está encerrado, es en un mundo material y en un mundo material, pero no le interesan absolutamente nada de las almas ni ir en la misma dirección con Cristo. Ese ya la perdió o la va a perder. Pero el que vea lo más el que vea el deseo de Dios, que son las almas, como lo más importante de su ministerio, de la iglesia que Dios le entregó, de las enseñanzas que da la iglesia, el que vea lo más importante de esto, entonces ese sí la hallará. Porque está dando su vida entera por el evangelio. ¿Estamos aquí todos? Así que van a ver las recompensas. Miren, mis hermanos, van a haber recompensas y respuestas seguras a todo lo que hacemos. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una recompensa, significa que estamos disfrutando de Dios y que Dios siempre está con nosotros. Estamos disfrutando de la bendición de Manuel. Voy a volverlo a leer. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Eso es una respuesta. Eso es una respuesta. Van a haber almas que se convierten al evangelio cuando cuando ustedes van allí al campo y empiezan a transmitir el mensaje. Dice que aquellas personas que lo reciben a ustedes, a mí me reciben. Van a ver la vida de estas personas transformadas totalmente. Y después dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está diciendo esto? Recibe allí la manifestación del Dios Trino. Totalmente, la salvación. Dios en esa casa totalmente. Y los ojos de ustedes van a ver eso. Mire, la mayor recompensa para nosotros como evangelistas y como discípulos de Cristo que somos es ver que las almas se conviertan. Es ver que las almas se conviertan. Por eso vayan a todos los lugares. Sean como esa ametralladora. Hay algo que a mí nunca se me va a olvidar, una escena cuando yo estaba joven, muy niño, ¿sí? Había una M60 en la calle y eso y eso sonaba y yo me metía debajo de la cama y allí me escondía también en la cobija y eso sonaba pero eso era una fuerza tan tremenda que lo estremecía uno. Nunca se me va a olvidar esa M60. Hasta pude diferenciar en ese momento que estaba en medio de todos esos problemas de conflictos armados que se movían en mi tierra, pude diferenciar un mortero. Yo ni siquiera había visto así, lo había visto por películas. Pude diferenciar una ametralladora. Pude diferenciar un tiro o una pistola, estando allí debajo de mi cama, encerrado entre las cobijas, con mucho miedo y con mucho temor, pero cuando sonó esa M60, eso era por todas partes. Eso era algo aterrador. Aquí hay personas que vivieron eso conmigo, en mi pueblo. Aquí hay una persona inclusive que le mataron a su papá. No voy a decir quién es. Se lo mataron allí en una tienda, estaba sentado y ahí acabaron con su vida. Así de fuerte era. Así de fuerte era. La maldad de todas estas personas nos dejaron tan marcados en nuestras mentes
Que yo estoy seguro que muchos han vivido también muchos episodios que quedaron marcados en sus vidas y que nunca van a olvidar. Así de fuerte y más fuerte tiene que ser la predicación del evangelio. Tanto que dejemos marcada la vida de las personas con el amor de Jesucristo y con la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Debemos ser así. Más fuertes que una M60, pum, 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 con el evangelio, por todas partes. Hay que gritarlo, hay que abrazarlo, hay que impartirlo a todas las personas, sin miedo a morir. Pero a algunos hasta les da sueño escuchando la palabra. Eso es algo preocupante. Como los discípulos, que el Señor iba a orar 1 hora y ni se podían sostener 1 hora. Les estaba hablando, ustedes no pueden tener un estado espiritual así, de dormir, de estar allí echados todo el tiempo. ¿Qué les estaba enseñando allí cuando Él los llevó a orar? El Señor sabía que ellos iban a dormir. Desde antes de la fundación del mundo ya los conocía, ya sabía que se iban a dormir y que se iban a dormir varias veces. Pero ¿para qué los llevó allí? Para decirles, ese no es el ministerio. Los llevó allí para decirles, esa no es la evangelización. Los llevó allí para decirles, ese no es el estado espiritual que yo quiero en ustedes. Con cualquier cosa se duermen. Y hay que volver a despertarlos y otra vez se duermen y hay que volver a despertarlos. ¿Se imaginan un ministerio así, que todo el tiempo se esté durmiendo? Y esas personas que sirven alrededor de uno o que sirven con uno, que todo el tiempo hay que empujarlos. Venga, vamos otra vez, venga, vamos otra vez. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba mostrando y les estaba diciendo, así no van a hacer la evangelización mundial. Andan conmigo y se duermen. Ay, qué tremendo, ¿cierto? Si hubiéramos estado ahí, también estuviéramos dormidos. Estuviéramos allá. Y hasta le diríamos al Señor, venga, Señor, duerma con nosotros un ratico. Venga para acá. Oye, qué tremendo. Hasta le decimos al Señor que venga y duerma. Así somos los latinos. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que cada pisada que Él dio delante de sus discípulos es para que ellos vieran y para que ellos se vistieran de su imagen y que se dieran cuenta de la manera en que debían hacer todas las cosas sin miedo, atrevidamente, como una M60, dejando marcadas hasta las paredes de las casas con el evangelio. Hasta las paredes de las casas con el evangelio. Que huela evangelio. Que huela evangelio en el barrio. Yo tenía, hay un señor, ya vamos a terminar, 1 hora más y ya. Había un señor que él vendía la mazamorra. ¿Sí? Pues la verdad, en aquel entonces, yo era muy legalista, porque él vendía la mazamorra y andaba ahí con el cigarro, pero cogía un parlante, eso les hablaba y le decía, ustedes son unos pecadores, ustedes que no se acercan a Cristo. Era católico. Yo andaba con la camándula y rechazan a Cristo. Y eso lo veía uno después en la cantina, echando cerveza. Pero todos los días los atormentaba. Y pues claro, los atormentaba porque no tenía el evangelio, ¿cierto? Nosotros no llevamos un ministerio de tormento, nosotros llevamos un ministerio de vida, un ministerio de alegría, un ministerio de amor, un ministerio de gozo, que realmente sana la vida de las personas. Es el movimiento de la sanidad para las 237 naciones. Pero este hombre, cuando llegaba a la esquina, ya sabían. Y aunque era católico y no conocía el evangelio, les hablaba sin miedo y le gritaban, cállese ya, no moleste tanto. Se la pasa fumando y hablando del Señor, le decían. Pero no le importaba eso. Y con esto no quiero decir que lo que él estaba haciendo estaba bien de esa manera, no. Pero el ejemplo que nos estaba dando, y yo como tenía fariseísmo también, cogía y le decía, venga hermano, usted ahí fumando y hablando, nombrando a Cristo.
Yo creo que si el Señor hubiera estado ahí al lado mío, me hubiera cogido con la Biblia y me hubiera dado un bibliazo por la cabeza. Y me hubiera dicho, eso es lo que yo quiero que usted haga, pero con el evangelio. Por lo menos él está gritando Cristo de alguna manera. Por lo menos él está hablando algo de mí, de lo que ha conocido en la Biblia, que ni lo entiende, pero lo habla. Esto es algo lindo. Cuando Dios me dio a que le diera esa palabra y me dijo, dile a los discípulos, no teman. Mire, yo mando un mensaje a los grupos, Este momento debería ser el momento más hermoso en nuestra vida. Más hermoso en nuestra vida. Pero cuando aún hay cosas en nuestro corazón que nos impiden aprender de otros, hay que arrancarlo. Yo me quedo aterrado de los pastores que se siguen conectando y las pastoras y que se conectan con sus líderes y permiten que sus líderes estén aquí. Eso es algo extraordinario. Realmente es algo extraordinario. Esa es la humildad de Jesucristo. Y un día de pronto estarán dando un mensaje, yo me sentaría a escucharlo también y aprenderé y recibiré mucha gracia de parte de Dios a través de ellos. Ahorita vamos a hacer las misiones con el pastor Noé y vamos a hacer las misiones con el pastor Juan en Chile. Pues estén orando por nosotros. Yo mando mensaje a ver quiénes quieren ir conmigo y ya el pastor Noé dijo, yo voy contigo, mi pastor. Allá vamos a estar y vamos a estar con el pastor Juan y vamos a hacer el movimiento del evangelismo y vamos a llevar el evangelio así como lo estamos hablando. Quisiera que muchos pudieran ir. Quisiera tener dinero para decirle a algunos discípulos y discípulas del Señor, vamos todos juntos, yo les pago todo. Pero tienen que encontrar sus propias respuestas también. Tienen que encontrar las respuestas de la economía a tal punto que no les dé ni siquiera miedo pagar un pasaje de 3 millones de pesos. Hasta ese punto tienen que llegar. Hasta ese punto. ¿Estamos aquí todos? Hasta ese punto tienen que llegar. Al punto que ya ni siquiera les dé miedo. Es que se me puede acabar el dinero, El dinero nunca se te va a acabar porque Dios está contigo y Él es el dueño del oro y la plata. Pagaste un pasaje para ir a hacer la evangelización, regresas y tienes ya lo de 2 pasajes más. Tienen que creerle al Señor. Así tiene que ser, mis hermanos y mis hermanas, sin miedo. ¿Qué quieren la misión de Chile? Ya, compre su tiquete y nos vamos desde el 11 hasta el 20. Y no temáis, ¿qué habréis de comer? ¿O qué habréis de beber? Si les toca dormir en el piso, donde sea, pero allá eso va a haber dormida y va a haber comida. Pastor Juan cocina muy bien, ahí les digo. Y le gusta comer harto. Así que siempre tengan ese gozo y esa felicidad y esa confianza de hacer las misiones. Y cuando vayamos a las misiones digan, yo también me voy con mi pastor. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 41 y 42? Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué está diciendo aquí? El que recibe a un predicador que habla mi palabra, verdaderamente lo que yo he dicho y lo imparte, entonces recibirá gran recompensa. Aquí no está hablando de alguien súper especial. Este es profeta y si a este recibe, entonces le da. No, aquí está hablando de aquella persona que habla la palabra de Dios tal y como Dios se la entrega. Eso es un verdadero profeta. No uno que se la pasa hablando una cantidad de cosas y emocionando a la gente y guiando a la gente hacia el infierno, porque hacia eso es que están guiando a las personas hoy en día en muchas iglesias. Me meto a las redes sociales y estoy viendo una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, ni siquiera nombran a Cristo. Ni siquiera nombran a Cristo. Están allí en un misticismo y empiezan. Tienes el espíritu del aire. Y toda la gente se mete a el espíritu del aire. ¡Wow! ¿Qué espíritu nuevo será este? Hasta el espíritu del aire. Y después dijo, yo escucho por ahí uno porque me gusta verificar lo que está sucediendo en el campo. Y después dijo, y este otro tiene el espíritu del agua. Y yo, pero, ¿y ahora cuál será el espíritu del agua? ¿Será el espíritu de Aquaman? ¿O alguna cosa así? No, mis hermanos, les estoy hablando en serio. Están sucediendo muchas cosas locas allá afuera. Y la gente está allí sumergida en todo esto. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo y no les queda de otra.
Por eso necesitamos, mis hermanos, levantarnos como discípulos y empezar de casa en casa, así como lo hacen los testigos de Jehová, sin parar, organizados cada semana, así sea un día a la semana, que usted salga con su iglesia y salga con los discípulos de la iglesia y empiecen a llevar el evangelio por todas partes, por todas partes, por todas partes, hasta que se les enraíce, hasta que se les grabe y hasta que se les vuelva parte de su naturaleza. Y si no le gusta salir a las calles, entonces busquen el modelo de las casas, allí donde se les abra puertas en las casas, vayan a las casas, allí en el trabajo, en todas partes hay que predicar el evangelio. Y dice el versículo 42, y a cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, cuando llevamos el evangelio y nos levantamos como los discípulos que Dios quiere, están las recompensas y están las respuestas de Dios. Van a encontrar muchas respuestas maravillosas. Y tienen que tener presente algo muy importante. Podemos estar fallando quizás en muchas cosas, pero aún todo eso nos está direccionando a que hagamos lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Si vemos, por ejemplo, el fallo de Pedro y su restauración, fue algo sorprendente. Pedro falló mucho, pero Cristo lo restauró. Así que ni siquiera los fallos de Pedro fueron un problema para el Señor. Así que las fallas que ustedes tienen que verlas de la manera que Dios las ve. No son un problema para Él. Él las va a solucionar. Deben tener esa confianza. ¿Estamos aquí todos? ¿Cuál fue el error de Pedro? Que él no se identificó a sí mismo como el discípulo de Cristo. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 58. Allí hay una respuesta muy tremenda. Dijo estas palabras: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ni siquiera se sentía identificado como un discípulo de Cristo, tanto así que lo siguió de lejos y lo que hizo fue sentarse para ver todo lo que le sucedía al Señor Jesucristo hasta el final. Y algunos hacen eso. Ven personas que se están muriendo, ven personas que les están pasando muchas cosas y no hacen nada. Se sientan es para ver qué va a pasar. ¿Saben que he encontrado mucha gente con misticismo insano? Que ni siquiera saben direccionar los sueños, que ni siquiera saben direccionar la guía del Espíritu Santo. Y entonces Dios les muestra algo y les habla algo acerca de alguien, y algunos lo que hacen es juzgar a esa persona. Dios les muestra: mira, este hermano está pasando esto, esto y esto, y no hacen nada. ¿Saben qué hacen? Esperan que pasen las cosas y luego dicen: yo lo vi, Dios me lo mostró, Dios me lo mostró, hace 8 días Dios me lo mostró. Wow, el Señor sí me habla. Mira, el Señor sí me muestra, que me muevo en la revelación. Eso es para coger y darle con un bibliazo así. ¡Pah! Dios revela las cosas. Yo creo en la guía del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a tener unas clases seguidas acerca de la guía del Espíritu Santo. Si alguno ha pensado que no creemos en el Espíritu Santo, voy a predicar las clases del Pastor Río directamente, Pastor Río Guanzú, para que entiendan que sí creemos en la guía del Espíritu Santo, pero no en esa guía del Espíritu Santo que parece es la guía, no hablo del Espíritu Santo, sino que hay un espíritu que parece ser el espíritu del Chapulín Colorado, porque eso es un desorden y eso es una burla y eso es una cantidad de cosas. Pero la guía del Espíritu Santo sí existe. Fuimos llenos de poder. ¿Estamos aquí? Fuimos llenos de poder y vamos a escuchar. Ustedes han pasado unos procesos muy lindos donde se han aferrado a solo Cristo. Ahora vamos a ir hacia otros estudios y vamos a ir hacia otras cosas que también las hemos aprendido directamente con Darak Ban. Así que no piensen que solamente es camino de salvación, camino de salvación. Ese es el mensaje núcleo que nunca debe quitarse de nosotros. ¿Estamos aquí todos? Entonces,
Pedro, su error fue que no se identificó como discípulo de Cristo. También se olvidó de las palabras del Señor que le había dicho en Mateo capítulo 10, no temas a los que matan el cuerpo. Se olvidó de eso y entonces no le quedó otra pues de huir, tener miedo. El entendimiento de Pedro realmente era algo que no estaba yendo en la misma dirección con Cristo. En Mateo capítulo 26, versículo 67, miren lo que dice. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ahí estaba Pedro mirando todas estas cosas y parecía que no sentía nada. Versículo 10, versículo 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro no se sentía identificado completamente como un discípulo de Jesucristo. Es lo que dice el versículo 75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Siempre es importante acordarnos y aferrarnos a las palabras del Señor Jesucristo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el ejemplo que le dio a sus discípulos es para que ellos se aferren, no para que se olviden de sus palabras. Por eso nosotros tenemos que ver las palabras del Señor Jesucristo, aferrarnos a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él dijo realmente, esas son. Así tenemos que ir direccionados, juntamente con Él. Cuando Pedro recibió la restauración, presten mucha atención, apaguen los micrófonos, por favor. Omar Ramos, apaga tu micrófono, por favor. Entonces, Pedro, aunque le falló al Señor, aunque lo negó, eso también le sirvió para su restauración. Para su restauración. Quiero que mediten en esto. Pedro negó al Señor simplemente hablando porque no se aferraba a sus palabras. ¿Y yo cómo puedo saber que eso es así? En el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. El acordarse que el Señor ya le había dicho las cosas y no aferrarse a lo que el Señor le había hablado, eso fue lo que hizo llorar a Pedro amargamente. No, aquí no me están escuchando, parece que no tienen oídos espirituales para la voz de Jesucristo. Aún en este grupo pueden estar concentrados en otra cosa. Escuchen aquí. Lo que hizo llorar a Pedro fue el haberse dado cuenta de que había caminado con Cristo tantos años y Cristo le había hablado tantas cosas y él no se aferraba a sus palabras. Esto es algo muy importante que nosotros debemos empezar a hacer. Porque de lo contrario, eso va a traer lágrimas ministeriales. Pero si nos aferramos a las palabras del Señor Jesucristo, entonces vamos a recibir esa llenura poderosa del Espíritu Santo para poder dar testimonio en el campo y poder tener esa lengua de fuego que testifica que Jesús es el Cristo. Como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, allí vino todo el poder. En el versículo 14 recuperaron la fuerza de la oración. Pedro no le gustaba orar, a los discípulos tampoco les gustaba orar, tampoco les gustaba evangelizar, solo les gustaban los milagros, solo les gustaba todas esas cosas que el Señor Jesucristo hacía. Ni siquiera se aferraban a las palabras del Señor Jesucristo, sino que se aferraban a sus propias cosas. Cuando él se dio cuenta que no se parecía a Jesús, que no iba en la misma dirección con el Señor Jesucristo, ahí fue cuando lloró amargamente y ahí empezó el punto de cambio. Atención a esto. El Espíritu de Dios les está hablando concretamente. ¿Dónde empezó el punto de cambio? Cuando él se dio cuenta que no iba en la misma dirección con Cristo. Ahí empezó el punto de cambio. Lloró amargamente porque se dio cuenta que todo el tiempo que había caminado con el Señor, dijo, no,
tanto tiempo caminando con el Señor y mire yo cómo sigo. Con todos estos miedos. Y él ya sabía todo lo que me iba a pasar. ¿Y yo por qué tengo miedo? Y me dijo que yo le iba a llevar, que yo llevaría el evangelio hasta lo último de la tierra. Y yo pensando y con estos miedos, y se acordaba de cómo se dormía cuando el Señor Jesucristo lo llevaba allí a orar. Y se acordaba de cómo el Señor Jesús le dijo, no hagan nada, déjenme, me van a arrestar, me van a llevar preso, pero saqué una espada como defendiendo a Dios. Pero ¿qué fue lo que me pasó? Decía Pedro. Se acordaba de cómo el Señor lo llamó diablo, porque él se dio cuenta que en él estaba sumergido a lo terrenal, el dinero, toda la preocupación siempre era el dinero, no me alcanza, tengo que tener más dinero. Y Jesús les dijo, no lleven nada para el camino. Pero tenía tantas preocupaciones que lloró amargamente, porque no se había aferrado a lo que Jesús le había enseñado. Pero en ese momento, cuando él se dio cuenta de esto, ahí fue el punto de partida. Y yo oro en el nombre de Jesús el Cristo para que cada uno de ustedes hoy encuentren ese punto de partida. De que las palabras que se están dando en esta clase no son mis palabras. De que el evangelio que se está predicando en esta clase no es el evangelio que yo haya inventado, es mi evangelio, que es el evangelio de Cristo. Y que deben aferrarse a lo que Dios les mandó a hacer. ¿Qué cambió en Pedro que le hizo hablar del Señor Jesucristo? Hechos capítulo 2, versículo 14. Eso fue algo extraordinario, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis, los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cambió totalmente. Ya no tenía miedo. Tenía miedo a morir. Pero cuando murió a todas esas cosas y a todos esos temores y murió a todos esos obstáculos que siempre tenía en la mente, a todos esos problemas mentales, cuando murió a todas esas soluciones humanas y se aferró a las palabras de Cristo y a lo que Cristo lo mandó a hacer, entonces se pudo levantar con fuerza por primera vez en la región a la cual él pertenecía. Se levantó con fuerza. Y hasta le dijo: varones galileos, oíd mis palabras. Ya no era el mismo Pedro de antes. Ya no era el Pedro que negaba a Cristo. Ya no era el Pedro que tenía miedo de huir y porque tenía miedo a la muerte. Ya no era el Pedro que estaba buscando dinero y posición y que de pronto le llegara alguna bendición mensual a través de Jesucristo. No, ya no era ese Pedro. No buscaba absolutamente nada de eso. Se aferró a las palabras de Cristo y se levantó y dijo: varones, oíd mis palabras. Esto es algo hermoso. Esto es algo lindo. Proclamó sin miedo. Le preguntaron: ¿tú eres el que andaba con Jesús? Y él decía: no, en ninguna manera, no, en ninguna manera. Pero allí levantándose en el versículo 36 y predicando el evangelio, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya no le importaba ni siquiera decirle a las personas que habían crucificado a Cristo que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Es decir, que se estaba enfrentando directamente a aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo, porque Jesús les había dicho: yo soy el Cristo, se los he dicho y no me creéis. Y ahora Pedro, con toda la fuerza del evangelio y con la llenura del Espíritu Santo y con la fragancia de Jesús y lleno de la fuerza y con la lengua de fuego, estaba testificando las mismas palabras del Señor Jesucristo, sin importarle si lo mataban. No le importaba nada. Así tenemos que ser.
Cada vez que voy a llevar el evangelio a algún lado, hay personas que se levantan contra mí y hasta tratan de dañar lo que uno está haciendo. Pero con más fuerza testificamos. No importa. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra y que puedan tirar, destruir, arruinar, arrancar todas las cosas que no sean del Señor y que puedan vestirse en la imagen de Cristo. Amado Padre Celestial, yo me uno juntamente con mis hermanos y mis hermanas, porque antes de ser pastores, antes de ser discípulos, somos tus hijos. Tus hijos que nuestro anhelo es dar la vida por ti. Es hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Padre, y perdónanos si en algún momento nos hallamos faltos o escasos de esta labor. Veníamos con tantas cosas grabadas en nuestros corazones, con tantos diseños, con tantos métodos, con tantas estrategias, con tanta complicación en todo. Y estaba tan enraizado todo esto que hemos escuchado el mensaje una y otra vez, y a veces hasta cuesta que el mensaje tome lugar y se enraíce. Por eso desde hoy, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, no pararemos, no pararemos, no nos detendremos, porque entenderemos que esto es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, de nuestro vivir diario, que esto es algo como el alimento, Señor, que comemos para poder vivir. Así debe ser el alimento espiritual. Esto es algo que nos alimenta, el llevar tu evangelio, el llevar a otros a Cristo, Señor, es lo que causa vida en nosotros, lo que nos da ese movimiento de vida. Es lo que nos alimenta de esta vida espiritual. Así como cuando estabas con la mujer samaritana, los discípulos estaban preocupados, era por comer algo. Pero los discípulos te preguntaron que si querías algo de comer y tú les dijiste que no, que tu alimento era hacer la voluntad del que te había enviado, de nuestro Padre. Por eso creemos, Padre Santísimo, Señor, que el alimento que nos fortalece, que nos llena esa fuerza de continuidad, es cuando le impartimos el evangelio a alguien y vemos cómo estas personas se salvan. Padre, muchas gracias. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén.